Shalom familia, ¿cómo están? Gracias por unirse a esta nueva serie de estudios que estamos haciendo. Bienvenidos a todos los que están en Zoom. Así que vamos a comenzar con este estudio que vamos a hacer sobre los mandamientos. Pero antes me gustaría compartir con ustedes cómo va a ser la dinámica de estas clases que la verdad es que sean de gran bendición para todos, porque es algo que tenemos que hacer familia, de estudiar los mandamientos. Así que les comento un poquito para que tengamos una idea de cómo vamos a estar trabajando. La idea es que estemos en un tiempo de estudio como familia, como hermanos, como si fuéramos en una gran mesa de estudio en donde estamos todos sentados estudiando y compartiendo sobre los mandamientos en cada una de las porciones que estamos cubriendo semana a semana del estudio de las escrituras. Entonces, la idea es que podamos compartir este tiempo juntos. Yo les voy a pedir colaboración a aquellos que quieran participar con la lectura de los versos bíblicos que vamos a estar cubriendo. Por favor, levanten su manito, dejen su manito levantada así yo los puedo identificar, así yo los puedo ver en la lista de participantes. Aquellos que quieran leer, que quieran participar con la lectura, levanten su manita. Si yo tengo una ayuda visual y podemos darle paso para que puedan leer las escrituras, los versículos bíblicos que vamos a estar cubriendo el día de hoy y cada una de las clases. Y además, la idea es al principio poder compartir una pequeña introducción, información que necesitamos tener en cuenta con respecto al mandamiento, los mandamientos que vamos a estar cubriendo cada semana. Y al finalizar, como la introducción o la clase, podríamos decirlo, tomar un tiempito de comentarios, de preguntas con respecto al mandamiento y entre todos poder comprender cómo poder poner este mandamiento en obra el día de hoy. Recuerden que todo esto comienza con una enseñanza que pudimos cubrir la semana anterior que se llama Información o Transformación. Está disponible en la Biblia en su contexto. Este es el canal para aquellos que no están suscriptos. Los invito a que se suscriban, que nos busquen en YouTube y puedan ver esta clase, porque también es parte de la introducción que vamos a hacer hoy marcamos el precedente de por qué es necesario estudiar los mandamientos. Así que los invito a que vayan, vean esa enseñanza. También lo voy a dejar para los que van a ver este video en YouTube. En la cajita de descripciones eh, el enlace para que vean el video y también para que ustedes tengan una idea, familia, los que están en Zoom, participando en vivo, cómo vamos a trabajar este estudio sobre los mandamientos. Vamos a trabajar de esta forma, en donde ustedes me van a colaborar con la lectura, después vamos a tener un tiempito en donde vamos a poder dialogar sobre el mandamiento y llegar a una conclusión. Así que los animo a que participemos, que estemos atentos. También, si quieren mantener sus cámaras abiertas, siéntanse en la libertad de tenerlas abiertas, no hay ningún inconveniente por eso. La idea es que también nos conozcamos, que seamos un grupo de estudio que nos enfocamos en estudiar los mandamientos, aprender los mandamientos y cómo poner por obra. Porque yo creo que es una gran pregunta. ¿Cómo hoy puedo poner por obra algunos mandamientos que no entendemos? Entonces, para comenzar, quisiera, familia, ahora sí vamos a comenzar. Eso fue como la metodología que vamos a llevar en cada una de las clases. Así que invito a aquellos que quieran leer y participar, levantar su manito para poder leer los versos bíblicos y así podemos continuar juntos aprendiendo. Amén. Entonces, vamos a comenzar con este estudio. Desde ya, muchísimas gracias a los que ya se han conectado en la transmisión en vivo de esta enseñanza y vamos a comenzar. Vamos a comenzar porque quiero primero establecer una base, familia, establecer un por qué nosotros necesitamos aprender los mandamientos. Porque es algo que no podemos evitarlo y que necesitamos enfocarnos en estudiar los mandamientos, familia. Es algo que no lo podemos dejar pasar, es algo que no lo podemos dejar a un lado y enfocarnos en otros temas que quizás sí son importantes, pero no son tan edificantes como estudiar los mandamientos. Esto es bien interesante, familia, porque eh, si yo empiezo a pensar cómo yo voy a reflejar que el eterno, o podemos decir, cómo yo voy a reflejar una transformación en mi vida, es a través de los mandamientos. Entonces, ¿cómo aplico esos mandamientos en mi vida? Recordemos que los mandamientos fueron dados en un contexto cultural, fueron dados a una audiencia original
que obviamente están en un contexto tiempo distinto al nuestro y en una cultura totalmente distinta. Ahora, nuestro desafío es conocer la cultura, conocer el tiempo en el cual fueron escritos los mandamientos y no solo eso, familia, sino que ahora tratar de entender la esencia del mandamiento. Lo principal, el principio, la esencia, eso que no va a cambiar del mandamiento, pasen los tiempos. A pesar de que pasen los tiempos, no va a cambiar. Es la esencia. Y eso es lo que nos va a determinar a nosotros cómo poder aplicarlo el día de hoy, cómo poder decir, ok, este mandamiento puedo hacerlo de esta forma. Obviamente, recuerden, estamos aprendiendo y que quizás lo que hoy podamos aprender de acá al próximo ciclo nos damos cuenta que, ok, nos faltó algo más o estaba incorrecto, pero la intención, familia, ¿cuál es nuestra intención? ¿Cuál es la motivación por la cual nos hemos acercado al Eterno? Y tiene que ser esta la intención, familia, de conocerlo, de saber quién es Él, de conocer su carácter. Y eso lo vamos a ver de acuerdo a los mandamientos. Entonces, vamos a empezar juntos a estudiar, vamos a empezar a ver los mandamientos, pero quiero que marcar este precedente, familia. ¿Por qué es importante? Y algo que siempre se nos viene a la mente es el ser espiritual. Una realidad espiritual. Sí existe una realidad espiritual. Pero ahora tenemos que definir qué es eso de la realidad espiritual. ¿Qué es ser espiritual? ¿Qué entendemos por ser una persona espiritual? A ver, familia, si ustedes pueden compartir ahí en el chat del grupo de Zoom, ¿qué ustedes entienden de ser una persona espiritual? ¿Qué es lo que tenemos nosotros preasimilado de lo que es una persona espiritual? Y esto es necesario, familia, que lo determinemos, porque nos va a marcar el por qué nosotros necesitamos estudiar los mandamientos. Y por qué el nombre de la serie de estudios que estamos haciendo, que se llama Restaura el alma. Y esto es necesario porque tenemos que entender que existe una realidad espiritual. Y esta realidad espiritual está ligada a nuestra relación con Dios. A mí me gusta definirlo, no decir, sino definir una realidad espiritual es cómo yo me relaciono con el Eterno, cómo es mi relación con Él, cuánto tiempo le dedico a mi relación con el Eterno. Entonces, vamos a definir qué es ser espiritual, porque yo me imagino que cada uno de los que estamos aquí presentes, en algún momento nosotros queremos estar en esa realidad espiritual, tener esa madurez espiritual que tenía Moisés, que podía ir a la montaña, al Sión, subir a la presencia, estar directamente en la presencia en el Sinaí, en la presencia del Eterno, pero también tenía la madurez de poder bajar y hablar con el pueblo y enseñarle al pueblo los mandamientos. Y que cuando el pueblo pecaba, el pueblo transgredía o se rebelaba contra Dios, él tenía la madurez espiritual de ponerse a mitad de camino. Yo me imagino que cada uno de los que estamos aquí queremos esa madurez espiritual. Entonces, familia, los invito a que podamos definir, antes de comenzar con los mandamientos, qué es ser espiritual, qué es ser una persona espiritual. ¿Qué entienden ustedes, familia? A ver, ¿qué es lo que ustedes pueden entender, familia? ¿Qué es ser espiritual? Porque la verdad que nuestra percepción de ser una persona espiritual muchas veces está ligado a emociones, a sentimientos, a que muchas veces creemos que nuestra realidad va a ser cambiada por una varita mágica, que va a venir una hada madrina y nos va a transformar nuestro mundo de color de rosas. Familia, estamos en un mundo que es caótico. Y nuestro desafío ahora en ese mundo caótico, ser personas espirituales. Así que es bien interesante porque, entonces, ¿qué quiere decir esto de ser una persona espiritual? Y la verdad que Pablo nos va a dar una muy buena definición de lo que es una persona espiritual. Quiero invitar a mi hermana Ofelia Lidia, si es posible, que pueda leer lo que es Romanos capítulo 7. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Me gustaría ver acá, denme un segundito que tengo un pequeño problema con la compu, pero aquí está, ahora sí. Vamos a ir a Romanos capítulo 7 y vamos a ir al verso, ahí está mi hermano Feralida, ahí está. Vamos a ir al capítulo 7 del verso 12 al 16. ¿Puedes leerlo, mi hermana? Sí, claro que sí. Buenas noches a todos. Bendiciones. Shalom. Bueno, lo leo. De manera que la ley a la verdad es santa
y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, mi hermana. Ah, y puedes leer 22 al 25. Ah, sí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo que otra ley, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Hasta ahí? Ah, al 25, mi hermana. Gracias doy a Hashem por Yeshua, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del Eterno, mas con la carne a la ley del pecado. Buenas Amén. noches. Gracias. Buenas noches, mi hermana. Muchísimas gracias. Muy amable, mi hermana. Wow. Miren qué interesante la definición. Recuerden que veníamos hablando de que muchas veces nosotros creíamos que ser espiritual muchas veces es basado en sentimientos, en emociones, en lo que siento, en sensaciones. Y miren la definición que nos da Pablo con respecto a ser una persona espiritual. Ahora ya sabemos que cada vez que Pablo habla de una persona espiritual, está hablando de alguien que guarda la ley de Dios. Miren, y esto nos marca la importancia de por qué yo necesito dedicarle tiempo al estudio de los mandamientos. ¿Quiero ser una persona espiritual? ¿Quiero llegar a la madurez espiritual que llegó Moisés? Miren lo que dice, verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, está hablando de la Torá, de los primeros 5 libros de la Biblia, familia. Pero ¿qué dice? Pero mi carne hace lo que quiere y no lo que mi alma quiere. Cuando él dice mente, se está refiriendo al alma. Ahora vamos entendiendo por qué esta serie se llama Restaura el alma. Porque nuestro cuerpo siempre va a ir hacia el pecado, va a ir hacia el mal. La escritura dice que el corazón del hombre siempre va a ir hacia el mal, desde la juventud. Ahora somos nosotros. Pablo que está diciendo, quiero ser espiritual, necesito ahora doblegar mi carne y hacer que la ley, los mandamientos de Dios, cobren fuerza en mí. Como les digo, familia, no se trata de algo emocional, sino que se trata más que nada de que yo debo hacer. Esto no es por arte de magia, familia. Esto no se trata de que es algo por arte de magia, sino que necesitamos un esfuerzo y ese esfuerzo es conocer la voluntad de Dios. Y como vemos en Romanos dice, la ley es espiritual. Miren lo que dice Pablo, dice, me deleito en la ley de Dios. Y algo que tenemos que meditar, familia. ¿Meditamos en la ley de Dios? Es algo que nosotros en nuestra mente en todo momento hemos logrado esa madurez de estar todo tiempo meditando en la ley de Dios. Algo que yo quiero que meditemos en esto, familia. Y es por eso que iniciamos esta serie, porque necesitamos meditar en esta ley. Salmo 1 dice, bienaventurado el hombre, el varón, incluyendo hombres y mujeres, bienaventurado la persona, vamos a decir, que medita en los mandamientos de Dios de día y de noche. Familia, ¿estamos haciendo eso? Por eso es que tenemos esta necesidad de estudiar los mandamientos, de que podamos dedicarle un tiempo de estudiar los mandamientos. Estudiamos otros temas, estudiamos carreras en la universidad, estudiamos cosas a nivel físico, hacemos cosas a nivel físico, que sí, son buenas, pero la verdad, ¿estamos cumpliendo con lo que necesitamos? Recuerden que Yeshua dijo, buscar el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas vendrán como añadidura.
Estamos buscando, miren lo que dice Pablo, dice, mi cuerpo, mis miembros se inclinan a la ley del pecado, mientras mi mente, dice él, se deleita en la ley de Dios. Y que obviamente, ¿cuál es el propósito? Llevar cautiva la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, el ser una persona espiritual no es, como por ahí decimos de forma jocosa, no es navegar en una nube. Estar volando en una nube, eso no es ser espiritual, familia. Miren cómo lo define Pablo. Es una persona que lucha con su carne para que no domine el pecado, la muerte, y que reine la palabra de Dios en la vida de esta persona, de cada uno de nosotros. Y esto es bien interesante porque buscando un poco de información, me vino y estuve leyendo un poco sobre algunos pensadores, algunos sabios de Israel con respecto a este tema de lo que podríamos decir eh, mi sanidad interior, mi realidad espiritual, eh, como dice el título, ¿cómo yo puedo restaurar el alma? Y miren, algo que me sorprendió, que Maimónides, que es un pensador judío, un filósofo judío del siglo XI, siglo XII, miren lo que dice. Teniendo en cuenta lo que dice Pablo, Pablo recuerden que dice, una persona espiritual, primero, él establece como algo espiritual la ley de Dios, algo para hacer. Y la persona que hace eso, que doblega la carne, a través de la obediencia, porque él dice, hay cosas que yo hago que no entiendo, pero van conforme a la ley, que mi cuerpo no lo quiere. Hay cosas que yo hago que no las entiendo, pero hacen que aborrezca otras cosas, dice también Pablo. Y cuando él dice aborrecer, está diciendo de las cosas que Dios aborrece. Y eso es algo que tenemos que dedicar un tiempo también de conocer cuáles son estas cosas que el Eterno dice son abominación, son aborrecibles. Y cuando vemos, todo eso tiene que ver con la pureza moral de la persona. Y miren lo que dice Maimónides, y me sorprendió porque lo puedo asociar con lo que Pablo está diciendo. Dado que poseer un cuerpo sano e íntegro es la voluntad de Dios. Amén, Baruch Hashem. Ya que es imposible comprender o conocer algo acerca del Eterno todo tiempo que se está enfermo. Eso es lo que dice Maimónides. ¿Qué es lo que está queriendo decir Maimónides con esto? No está hablando del cuerpo físico, porque el cuerpo físico, él entendía que el alma no es prisionera del cuerpo físico. El cuerpo físico uno lo puede sanar. Si está enfermo, yo lo puedo sanar. Voy al médico, tomo un medicamento, lo sano, me hago una herida y me miro a este dedo porque tuve una herida en este dedo y pudo sanar. Yo aquí casi pierdo este dedo con una sierra eléctrica en carpintería. Y se me vino a mente porque sí, lo pude sanar. Me quedó una cicatriz, un recordatorio del accidente que tuve. Pero sanó, fui al médico, lo sanó. Tengo una enfermedad, me duele la cabeza, voy, tomo una aspirina, un paracetamol, me duele el estómago, tomo un ibuprofeno o tomo alguna pastilla que me ayude a aliviar un ácido o bajar la acidez. O sea, lo que es físico, mi cuerpo físico, yo lo puedo sanar. Entonces, ¿de qué está hablando Maimónides? Maimónides está hablando del alma. Él está hablando de una alma enferma. Maimónides habla de la enfermedad, pero en un, podemos decir, en un ámbito, en una realidad espiritual, que es mi alma. Y Maimónides dice, obviamente el Eterno quiere que seamos personas sanas, pero no solo físicamente, sino como ser completos, Él quiere que seamos sanos. Pero si mi alma está enferma, ¿cómo voy a poder comprender algo acerca del Eterno? Mientras mi alma esté enferma, todo el tiempo que mi alma esté enferma, Maimónides entiende de que va a ser imposible, dice, tratar de entender algo del Eterno, ni siquiera comprenderlo completamente, porque alguien que diga que ya lo conoce, la verdad está mintiendo, porque es eterno y nos llevaría a la eternidad conocer al Eterno, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Maimónides dice,
Si yo sano mi alma, voy a poder comprender algo. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar, familia. Porque del cuerpo, como les decía, nos podemos ocupar, podemos curarnos, podemos sanar, podemos dedicarle tiempo al ejercicio, podemos dedicarle tiempo a embellecer este cuerpo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede con nuestra alma? Y eso es lo que Maimónides en esta frase tan filosófica nos está diciendo. ¿Y qué pasa con el alma? ¿Cómo ahora sano el alma? No sé si ustedes se han preguntado, familia, ¿cómo puedo sanar mi alma? ¿Cómo puedo restaurar mi alma? Ustedes se lo han preguntado, familia. Pueden participar en el chat, participen, familia, porque estamos dialogando, estamos todos aprendiendo. ¿Se han preguntado cómo podemos solucionar esto de cómo sanar mi alma, cómo restaurar el alma que Dios me ha dado y que cada mañana Él nos da la posibilidad de que en este cuerpo que Él nos creó, devolvernos el alma que Él nos dio? ¿Se han preguntado eso, familia? A ver, pregúntenme, familia, ¿cómo sanamos el alma? ¿Cómo se sana el alma? A ver, familia, los veo muy silenciosos, familia. Yo no sé si preocuparme o no me están poniendo cuidado. Es algo que sí. Yo calculo que también mientras yo preparaba este estudio, muchas veces me quedaba en silencio. Muchas veces me quedaba en silencio meditando y de alguna forma tratando de comprender lo que el Eterno quiere. Y miren familia, hay algo que el Eterno nos da. Nos da la bendición de poder, cuando ahora nosotros conocemos al Mesías, conocemos la justicia y la bondad de Dios. Y no solo conocer la justicia y la bondad de Dios, sino que empezamos a conocer que Dios quiere una relación de convenio con nosotros, que nos hace parte de una heredad, hace parte de un pueblo. Empezamos a experimentar esa justicia, esa bondad, empezamos a revertir nuestra vergüenza de donde nos sacó el Señor. Yo creo que cada uno de nosotros miramos hacia atrás y decimos, si yo fuera Dios, ni siquiera me hubiera acercado a mí mismo. Pero Dios extendió su mano, envió a su Hijo para que nosotros podamos retornarla a Él, restaurar nuestra relación con Él, empezar ahora a revertir nuestra vergüenza en honor, y no solo eso, sino que empezar ahora a cambiar nuestras vidas, cambiar nuestra realidad de una realidad caótica a una realidad ordenada, a un cosmos perfecto, para prepararnos para entrar al espacio sagrado que Él tiene para nosotros. Y si ustedes dirán, esa es la metodología de nuestro hermano rico. Sí, exactamente, tiene un propósito la metodología, familia. Esa metodología nos enseña el proceso en el cual entramos como personas cuando nos acercamos al Eterno. Acuérdense de lo que dice Pablo. En nuestro cuerpo reinaba la ley del pecado, la muerte. Ahora tenemos que revertir eso, y no solo físicamente, sino que también en nuestra alma. ¿Y saben qué, familia? La Biblia nos da los pasos a seguir para restaurar nuestra alma. Yo quiero que vamos al Salmo, acá voy a compartirle, familia, de nuevo, y vamos a ir al Salmo 19, perdón, Salmo 19, vamos a ir al Salmo 19, que voy a compartir aquí. Bueno, familia, vamos a continuar con el estudio. Recuerden que veníamos hablando sobre cómo sanar el alma. Era una gran pregunta, porque Maimónides nos enseña que en la frase que estábamos compartiendo, que él dice, si yo estoy enfermo, ¿cómo quiero entender al Eterno? ¿Cómo voy a poder conocer algo del Eterno? Entonces quiero que vamos al Salmo 19, vamos a ir al Salmo 19 y vamos a leer los versos 7 al 14. Me gustaría que mi hermana Verónica Ríos pudiera leerlo. Aldo, ¿le puedes dar paso a Verónica Ríos, si lo puede leer? Que pueda habilitar el micrófono. Listo, Amado. Gracias. No, Buenas gracias. noches. Buenas noches. 19, Salmo 7 al 14. 19, del verso 7 al verso 14. Voy a leer la Biblia latinoamericana y dice así: la ley del Señor es perfecta, es remedio para el alma,
Toda declaración del Señor es cierta y da al sencillo la sabiduría. Las ordenanzas del Señor son rectas y para el corazón son alegría. Los mandamientos del Señor son claros y son luz para los ojos. El temor a Adonai es un diamante que dura para siempre y los juicios del Señor son verdad y todos por igual se verifican. Son más preciosos que el oro, valen más que montones de oro fino, más que la miel es su dulzura, más que las gotas del panal. También son luz para tu siervo, guárdalos, es para ti una riqueza. Pero ¿quién repara en sus deslices? Límpiame de los que se me escapan. Guarda a tu siervo también de la soberbia, que nunca me domine. Así seré perfecto y limpio de pecados graves. Ojalá te gusten las palabras de mi boca. Esta meditación a solas ante ti, oh Señor, mi roca y mi redentor. Amén, amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Merona. Miren qué interesante lo que dice el salmista. Miren lo que dice, este es un salmo de David. Es David cantando este salmo y le dice, miren, ahora me entienden por qué vamos a hablar sobre restaurar el alma. En la Reina Valera dice convierte el alma, mientras que en la latinoamericana dice restaura el alma. ¿Y qué es lo que restaura el alma, familia? Es la ley de Adonai. La ley de Dios es perfecta. Como dice Pablo en Romanos capítulo 7. Y miren, capítulo 7 de Romanos está en un contexto de lo que es un matrimonio. Es una metáfora de lo que es un matrimonio, de una relación viva entre dos personas. Acá ahora Pablo está poniendo la ley de Dios como ese vínculo vivo entre la relación entre el Eterno y nosotros. Y ahora vemos que dice el Salmo 19, dice, la ley de Adonai es perfecta, que convierte, que restaura el alma. El testimonio de Adonai hace sabio al sencillo. Y los mandamientos de Adonai son rectos, que alegran el corazón. Miren lo que está diciendo el salmista. Dice, el precepto de Adonai es puro y abre mis ojos. El temor del Eterno es un temor reverente. La reverencia al Eterno es limpio, que permanece para siempre. Y es interesante ver en los versos, después en los versos 11 y 12 dice, si tu siervo es además amonestado con ellos, miren, wow, está hablando de restaurar el alma, pero el restaurar el alma también tiene que ver con que los mandamientos nos van a amonestar a nosotros, va a traer corrección a nosotros, dice. Tu siervo es amonestado por ellos, por los mandamientos. En guardarlos hay un gran galardón, hay un gran premio por guardar los mandamientos del Eterno. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Familia, ¿queremos entender nuestros propios errores? Necesitamos conocer los mandamientos. Y que obviamente el Eterno nos libre de aquellas cosas que son ocultas. Ahora entendemos el por qué es importante nosotros dedicarles tiempo a estudiar los mandamientos. ¿Por qué necesitamos? Miren, familia, tenemos que ser conscientes del por qué es importante que le dediquemos tiempo a los mandamientos. ¿Queremos sanidad interior? ¿Queremos sanar nuestra alma? ¿Queremos restaurarnos por completo? Y como les decía, en lo físico nos podemos sanar, pero nunca nos percatamos en sanar nuestra alma. Es algo que queda muy a un lado, familia. Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Miren, Salmo 19, y Pablo entendían esto. David lo entendía, Pablo entendía lo mismo que David. La única forma es doblegar esta carne y hacer que nuestra mente medite día y noche en los mandamientos de Dios. Y eso va a traer una gran bendición a nuestras vidas. Va a traer la sanidad, como dice nuestra hermana Verónica, una rectificación completa, un ticún completo en nuestras vidas. ¿Y saben qué, familia? Muchas veces tenemos el deseo de llevar la palabra a muchos, de que muchos se puedan acercar al Eterno. Pero familia, si nosotros no estamos vivos, si nosotros no vivimos, si no estamos sanos,
no solamente en lo físico, sino que nuestra alma no está sana, no vamos a generar impacto en los que nos están escuchando. Y la única forma de hacerlo, familia, es a través de los mandamientos. Primero tengo que vivir yo, vivir los mandamientos, vivirlos, que, como dice Maimónides, lo que me da a entender Maimónides, si el alma está enferma, a la larga se termina reflejando en lo exterior. Pero sucede a la viceversa. Yo puedo tener mi cuerpo muy sano, pero mi alma se va a reflejar que no está viva. Y por eso tenemos que nosotros avivar nuestra alma, restaurar, rectificar nuestra alma, y lo vamos a hacer a través de los mandamientos. El Eterno nos permita, a través de todo este recorrido que vamos a hacer porción por porción, de estudiar los mandamientos y conocerlos. Entonces, ahora ya tenemos el por qué necesitamos estudiar los mandamientos. Y en esta porción terumá es bien interesante porque hay un mandamiento que me llamó mucho la atención y viene como a continuación de lo que estamos hablando, de restaurar el alma, de conocernos, de ser humildes y decir, necesito sanar mi alma. Entonces, hay un mandamiento, recuerden, esta porción que va de Éxodo capítulo 25, del verso 1 al capítulo 27, verso 19, vamos a ver que empiezan a hablar sobre las instrucciones de Kéfam, de la construcción del tabernáculo. A Moisés se le da el modelo, el diseño de cómo tiene que empezar a construir el tabernáculo. Y es bien interesante, y quiero invitar a la familia Pelo que puedan leer del verso de Éxodo capítulo 25, vamos a ir a Éxodo capítulo 25, 25 del versículo 1 al 9. No sé si Amén. Alba. Amén. El Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas. Acepta las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos: oro, plata y bronce, hilo azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra para tela, pieles de carneros curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras preciosas para incrustar en el efod y en el pectoral del sacerdote. Hasta el 9, ¿verdad? El 9. Haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Amén. Wow, gracias Albita. Miren lo interesante, miren cómo empieza esta porción, la porción terumá, ofrenda alzada. Uno podría creer que el mandamiento sería traer la ofrenda terumá, pero la verdad que el mandamiento tiene que ver con el santuario. El mandamiento, y no vamos a cubrir todos los mandamientos que están en esta porción, sino que quisiera empezar con este, porque está muy relacionado a lo que venimos hablando, de la introducción que hicimos de establecer el por qué necesitamos estudiar los mandamientos. Y el por qué estudiar los mandamientos tiene que ver con el mandamiento también que hoy vamos a cubrir, que está en el verso 8, que habla, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. O sea, miren, el mandamiento no es la ofrenda. La ofrenda va a demostrar el corazón de Israel. Va a mostrar el corazón del pueblo. ¿Cuál es la intención del corazón? Y esto es algo hablábamos en la radio en el programa Tiempo de Cosecha, un programa especial que hicimos con mi hermano Aldo hace un par de días atrás. Y es interesante porque hoy en día mucho no le ponemos cuidado al construir un santuario para el Eterno o esforzarnos a entender qué es un santuario para el Eterno. Entonces, miren qué interesante. Uno de los mandamientos es procurar un lugar, un santuario, para que el Eterno habite
en medio de nosotros, entre nosotros. Este verso nos hace la conexión directa con Génesis capítulo 1, 2 y 3, en donde el Eterno deja a la luz que desde el principio Él quiere estar entre la humanidad, entre su creación. Entonces ahora nos establece este verso, esa conexión en donde vemos que el templo, el tabernáculo, el santuario de Dios en la tierra es un punto de conexión con el Edén. Es un microcosmo, una pequeña representación de lo que fue esa creación original totalmente ordenada, que por culpa de nosotros, la humanidad, entró a reinar la muerte. Por culpa de Adán y Eva, por nuestra rebelión, que representan a la humanidad. Entonces, es interesante ver que el mandamiento tiene que ver con el santuario. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con restaurar mi alma? Y es bien interesante porque primero tenemos que definir por qué es muy importante el tabernáculo, por qué es muy importante el santuario, el templo del Eterno. Y para eso yo quiero invitarlos a que vamos a Isaías capítulo 56. Vamos a ir a Isaías capítulo 56 y vamos a leer los versos 6 al 7. Mi hermano Ofelia, ¿los puedes leer? Si mi hermano Aldo me ayuda con darle paso a mi hermana Ofelia, agradecido. ¿Es Isaías qué, perdón? Isaías 56, de los versos 6 al 7. Isaías 56, de los versos 6 al 7. Se me pasaba que ya no hay, que ya no hay el visual para leer la versión 56 del 6 al 7. Sí, mi hermana. Voy a leer de la versión de la Sefer Dabar, 6 al 7. Y los extranjeros se unen a Hashem para servirle, para amar el nombre del Eterno y para ser sus obreros, todos los que guardan el Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa Amén. será llamada una casa de oración para todas las naciones. Amén. Gracias. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Miren, ¿por qué es importante el santuario? ¿Y por qué se termina convirtiendo en un estatuto, en un mandamiento para Israel? Miren lo que dice Isaías 56. Dice, no solo para Israel, sino que para los extranjeros. Dice que todo aquel extranjero que abrace el pacto, que guarde el día de reposo, que dice el Eterno, nos llevará a su monte sagrado, a su casa de oración, en donde llevaremos nuestras ofrendas, nuestros holocaustos. Ok, miren qué interesante. ¿Por qué es importante? Y esto está hablando casi finales de los tiempos. Isaías está viendo más allá de lo que está viviendo en su contexto y está diciendo, va a llegar un momento en que los eunucos van a tener nombre, van a poder estar en el espacio sagrado del Eterno, y no solo los eunucos, sino también los extranjeros que obedezcan y abracen el pacto y guarden el día de reposo. Yeshua dice las mismas palabras cuando voltea las mesas de los cambistas, dice, casa de oración será llamada la casa de mi Padre. Miren qué importante, por qué es importante el templo. Y por qué si ahora nosotros empezamos a estudiar los mandamientos, nos damos cuenta que es algo que tenemos que prestar atención y que realmente tenemos que procurar un santuario para el Eterno. ¿Por qué? Porque Él quiere habitar en nosotros, pero depende de qué, de mí, de ustedes, de todo Israel y de aquellos extranjeros que abrazan el pacto de que haya un santuario para el Rey. Es interesante porque no solo en Isaías tenemos un precedente de la importancia del santuario, sino que en Zacarías capítulo 14, verso 16, tenemos ya en el final de los tiempos que dice que las naciones subirán a adorar al Rey de Reyes en Sucot. Y aquellos que no suban, no caerá lluvia en sus tierras. Habrá juicio. Miren qué importante. Y si está hablando de Sucot, sabemos que Sucot es una de las festividades en las que hay que subir ¿a dónde? A Jerusalén. Hay que subir al templo, llevar nuestras ofrendas.
Es importante, familia, el templo. No solo eso, sino que vamos a Zacarías, capítulo 6. Quiero que mi hermana Verónica Ríos, si puede leer Zacarías, capítulo 6, del verso 12 al 13. Claro que sí, amado. Zacarías 6, 12 al 13. Dice Exactamente. así: le hablarás así de parte de Yahvé de los ejércitos. Viene un hombre cuyo nombre es Brote, y sepan que algo brotará de él. Él construirá el templo de Adonai y recibirá el poder. Se sentará en un trono para gobernar, y también un sacerdote se sentará en un trono, con armonía perfecta entre ambos. Amén, amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren lo que dice Zacarías, capítulo 6. Está hablando que llegará un tiempo en donde se levantará un hombre llamado Renuevo. Ahora les pregunto, familia, ¿quién es este renuevo? ¿Quién es el renuevo? Es el renuevo de Isaí. ¿Quién es el renuevo, familia? Es Yeshua, nuestro Mesías. Él es el renuevo. Y está hablando de que va a llegar un tiempo en que el Mesías va a restaurar el templo. Va a levantar el templo físicamente. Miren, familia, es algo físico, algo literal. Y que no solo eso, sino que también va a ser restaurado el servicio levítico, el servicio de los sacerdotes. Y dice que va a estar el Mesías reinando y también a su lado va a haber un consejero que va a ser un sacerdote. Y va a haber qué paz entre ambos. O sea, miren qué importante, familia, es el templo. Es muy importante. Segunda de Crónicas, capítulo 6, del verso 30 al 33, es la dedicación del templo. Cuando Salomón hace la dedicación del primer templo, él hace una oración muy hermosa, en donde dice que todo aquel que extienda sus manos a la casa de Dios, al templo físico, Dios escuchará su clamor, escuchará su voz y el Eterno obrará. Y no importa que sea un extranjero, porque dice, todo extranjero que haya conocido las grandes proezas y el gran nombre de Adonai, extenderá su mano hacia el templo y el Eterno inclinará su oído y lo escuchará. Wow, familia, es muy importante. Y aún más, en nuestra vida como creyentes, en el Eterno y en Mesías Yeshua. Porque si nosotros hoy estamos creyendo en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y creemos en el Yeshua, que es nuestro Mesías, entonces hay un proceso en nuestras vidas que se llama conversión, se puede llamar teshuvá, arrepentimiento, un dar la vuelta de nuestros caminos pecaminosos y volver a la presencia de Dios. Hay un arrepentimiento. Y miren lo que dice Ezequiel capítulo 43 del verso 10 al 12. Alba, ¿lo puedes leer? Ezequiel capítulo 43 del verso 10 al 12. El capítulo 43, del 10 al 12, ¿verdad? Sí, Albita. Amén. Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado, para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Dejen que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y las salidas, y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos, mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Esta es ley fundamental del templo, santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Alba. Alba, ¿qué versión de Biblia estás leyendo? Porque es increíble como el vocabulario que usa. Está usando vocabulario que dice, esto es ley fundamental del templo. Y miren lo que Estaba dice. la Sí, Biblia Alba. Nueva Traducción Viviente. La nueva traducción viviente. Wow, gracias, Alba,
por esa información. Yo no había leído esa versión y miren lo que dice. Es ley fundamental. La santidad en el monte es fundamental. Es una ley fundamental. O sea que está hablando de un lugar físico. Está hablando de un lugar que existe y existirá. Wow. Pero miren lo que dice Ezequiel. Recuerden que Ezequiel está hablando a Judá en el cautiverio en Babilonia. No había templo, había sido destruido el primer templo. Y miren lo que les dice Ezequiel. Si casa de Israel se arrepiente, hace un arrepentimiento, se avergüenza de sus caminos y regresa a Dios, enséñales el diseño del templo. ¿Y qué dice esta porción? Que Moisés, el mandamiento, el versículo 8, que es el mandamiento del capítulo de Éxodo 25:8, dice que el pueblo tenía que hacer un santuario y que tenía que ser conforme al modelo. ¿Y qué dice Ezequiel? Si Israel, casa de Israel, nosotros, tú, yo y todo aquel que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tiene un verdadero arrepentimiento, ¿qué va a suceder? Necesitamos conocer el templo, sus entradas, sus salidas. Tenemos que conocer sus leyes, el funcionamiento del templo. Ahora, yo quiero ir un poquito más allá, familia. Me gustaría ir un poquito más allá y preguntarles, ¿por qué creen que es tan importante? ¿Por qué Ezequiel le hace tanto énfasis si nos arrepentimos y nos avergonzamos de nuestros caminos, le tenemos que dedicar tiempo de estudio al templo? ¿Por qué Isaías habla de la importancia del templo para el fin de los tiempos? Zacarías igual. Los salmos también. Los salmos dicen que la casa del Eterno es un lugar de regocijo, un lugar donde vamos a estar regocijándonos. ¿Por qué ustedes piensan, familia, que necesitamos prestar atención al templo? ¿Por qué es tan importante al punto de ser un mandamiento en donde nos dice, harán un santuario para mí? Y yo quiero que leerles con respecto, no les voy a poder compartir la pantalla, familia, pero aquellos que tengan el Targuyat Mitzvot, vamos a leer el mandamiento que corresponde a Éxodo capítulo 25, verso 8. El mandamiento, vamos a tratar de ver cómo es la interpretación, cómo los sabios de Israel interpretan este mandamiento de lo que es el que el pueblo procura un santuario para Dios. Miren, la esencia del mandamiento es la esencia de este mitzvot, la esencia del mandamiento es construir literalmente una casa para Hashem. Las leyes. Esta casa, el Beit Hamidash, es donde le ofreceremos nuestros sacrificios y es el lugar sagrado donde se nos ordenó ascender para las festividades de peregrinación cada año. Deuteronomio 16:16. Este misbah incluye la redacción de los utensilios sagrados que se utilizan en el Beit Hamidash, tales como la menorá, ambos altares, el arca sagrada, la mesa de los panes de la presencia, etc. O sea, vemos que en esta porción la instrucción empieza desde adentro. Cuando conocemos el modelo, el mitot, el modelo del templo, empezamos a ver que la instrucción va desde que se empieza a construir desde adentro hacia afuera, desde el arca hacia afuera. Se empieza por los utensilios y se termina con la edificación del tabernáculo. Y esto es interesante porque miren, la esencia del mandamiento. Lo que no va a cambiar nunca de este mandamiento es que hay que construir una casa para Hashem. Y vimos que es importante, que no es solo para Israel, sino que también es para las naciones. Porque es el lugar donde vamos a ir a adorarlo, donde vamos a llevar nuestras ofrendas de gratitud. Recuerden que son los tiempos de peregrinación. ¿Cuáles son? Panes sin levaduras, Pentecostés y tabernáculos, los cuales vamos a llevar nuestras ofrendas de agradecimiento por las bendiciones recibidas durante el año y vamos a ir a visitar al Rey. Y es interesante porque dice que también nos habla sobre la construcción, que es desde adentro hacia afuera, y eso tiene una gran sabiduría a la hora de estudiar el templo.
Pero algo que me llamó mucho la atención es la perspectiva de este mandamiento. ¿Cuál es la perspectiva? Dice. El propósito, y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, el por qué Ezequiel hace tanto énfasis y por qué las escrituras hace tanto énfasis, principalmente los, lo que son los profetas hacen tanto énfasis en lo que es, podemos decir, la construcción del tabernáculo, el templo. Entonces, vamos a entender el por qué. Miren lo que dice la perspectiva del mandamiento. El propósito principal de Hashem, al ordenarnos que cumplamos esta mitzvah, es que el pueblo, que él pueda otorgarnos bondad. Por lo tanto, nos ordena observar sus mitzvot y estudiar su Torah. Por lo tanto, porque de ese modo llegamos a ser mejores y más dignos de recibir sus beneficencias. También nos ordena que establezcamos un lugar que debe ser limpio y puro hasta el máximo grado de limpieza, a fin de que haya un lugar donde podamos purificar nuestros pensamientos y rectificar nuestro corazón hacia Él. Wow, familia, miren lo que dice el Eterno. El propósito. ¿Cuál es el propósito de Hashem al ordenarnos de que construyamos y que cumplamos este mitzvot, este mandamiento? Principalmente es que observemos los mandamientos y que los estudiemos, que es lo que estamos por hacer. Empezar a estudiar los mandamientos. Y no solo eso, sino que los sabios entienden de que el propósito del templo no solo es para llevar nuestras ofrendas, nuestros sacrificios, nuestras ofrendas de agradecimiento, no solo para ir a adorarlo, sino también dice que es procurar un lugar limpio y puro hasta el máximo grado de limpieza, a fin de que podamos ir a ese lugar físico y purificar nuestro pensamiento y nuestro corazón, nuestra alma. Wow, familia. Esto me hace pensar mucho a mí. Me hace pensar mucho del por qué es tan importante. Ahora entendemos por qué es importante dedicarle tiempo, no solo a los mandamientos, sino que al templo. Porque el templo nos va a enseñar también a cómo restaurar nuestra alma. Esto es algo bien interesante, familia. Porque estamos hablando de que en Salmos capítulo 19 dice, la ley de Dios restaura el alma, alegra mi corazón. El templo tiene el mismo propósito. Y ahora me hace pensar, y esto yo quiero ponerlo como algo muy posible. Recuerden que estamos estudiando, familia. Que quizás muchas veces hoy vamos a ver unas cosas, el ciclo que viene quizás veamos otras o tengamos que rectificar algunas. Pero me pareció muy interesante este comentario que hacen los sabios del por qué el Eterno también nos pide que levantemos un templo para Él. Y esto nos tiene que hacer meditar de qué lado estamos, familia. Y como les comentaba, hablamos un poquito con mi hermano Aldo sobre esto y llegamos a la conclusión que es increíble ver cómo queremos la Torá, queremos los beneficios de Dios, queremos que Dios nos bendiga, que se haga cargo de nuestros asuntos, pero cuando hablamos del templo, no, mejor no. No, que el templo no se construya, que el templo no se levante. Ageo, el profeta Ageo en el capítulo 1 empieza hablando de esto, de que el pueblo no quiso levantar, que consideró el pueblo que no era el tiempo de levantar el templo y vinieron tiempos de caos por culpa de que no se cumplió este precepto, este mitzvot. Y lo interesante es ver que sí, queremos los beneficios de Dios, pero que haya un templo representa que haya un compromiso de mi parte con el Eterno. Es decir, queremos una relación basada en beneficios, pero no en compromisos. Entonces, esto me hace pensar mucho y el entender por qué Ezequiel le dice, si realmente Israel se arrepiente de todo su corazón y se avergüenza, que estudie el templo. Y el templo, por lo que nos dicen los sabios, es un lugar donde nos vamos a purificar. ¿Por qué? Porque en el templo se tiene que cumplir condiciones de pureza ritual, pero principalmente de pureza moral, en donde la ley de esta carne, como dice Pablo, no reina, no tiene que reinar. Es un lugar donde vamos a poder
podemos decir restaurarnos por completo, tener sanidad completa. Porque es un ámbito, una esfera, un ámbito o una atmósfera, podríamos decirlo, un vocabulario que lo podamos entender, una atmósfera en la cual no hay muerte, no hay impurezas rituales, no hay impurezas principalmente morales, que son las que nos acarrean, perdón, a la muerte eterna. Entonces, ¿será muy posible que Ezequiel, cuando le dice a Israel que estudie el templo si nos arrepentimos y que si realmente nos avergonzamos, será muy posible que está hablando de que también es necesario que restauremos nuestra alma? Que si yo tengo un verdadero arrepentimiento, tengo que ser consciente de restaurar el alma. Y parte de restaurar mi alma es conocer el patrón y el diseño del templo. Son cosas que debemos hacer. No es que va a venir, como les decía en un principio, una hada madrina y todo se me va a solucionar, no. Es un proceso. ¿Será posible que Ezequiel nos está diciendo en un vocabulario un poco más elegante, diciéndonos, hey, si se arrepienten, se avergüenzan, obviamente lo vamos a demostrar en lo físico, pero cuando yo doy ese paso, también es necesario sanar mi alma, tener sanidad interior? Y ahora bien, quiero ir un poco más allá, familia. Primera de Corintios, capítulo 6, del verso 19 al 20, vemos a Pablo diciéndole a los corintios, ustedes son templo del Ruach HaKodesh. Mi hermano Ofelia, ¿puedes leerlo? Primera de Corintios 6, del 9 al 19 al 20. Vamos a ir a Primera de Corintios. Sí, ahorita Primera de Corintios 6, ¿verdad? Sí, capítulo 6, del verso 19 al 20. Sí, a ver, verso 19. ¿O no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh que vive dentro de ustedes, el cual recibieron del Eterno? El hecho es que ustedes no pertenecen a sí mismos, pues fueron comprados por precio. Por lo tanto, usen sus cuerpos para honrar al Eterno. Amén. Ah, Gracias. gracias, mi hermana. Miren lo que dice Pablo. Ahora consideremos todo lo que hemos venido hablando desde el principio. La necesidad que tenemos nosotros de estudiar el templo de estudiar los mandamientos para sanar mi alma. No solo eso, sino que ahora vemos que en la ecuación se suma el templo y que los sabios entienden que el templo es un lugar donde vamos a, como dicen en el mandamiento, en la interpretación del mandamiento, que es un lugar donde vamos a poder nosotros purificar nuestro pensamiento y nuestro corazón, haciendo referencia al alma. Ahora, ¿será posible que Pablo también está hablando en el mismo sentido que Ezequiel capítulo 43, lo que recién planteábamos, como muy posible, de que Pablo ahora le está diciendo a los corintios, miren, ustedes, o sea, a toda la comunidad, no al líder, no al pastor o a la pastora, no al maestro o maestra, o a los líderes que están enfrente de la comunidad, sino a que a todos, desde el más grande al más pequeño, le está diciendo, ustedes son templo del Ruach HaKodesh. Y ahora entendiendo el mandamiento del por qué necesitamos construir un templo, procurar que se levante el templo, o mínimamente estudiarlo, como dicen los sabios, procurar un lugar en donde podamos purificar nuestra alma y nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestro corazón. ¿Será posible que Pablo también le está diciendo a los corintios, la comunidad como el templo tiene que ser un lugar en donde podamos purificar nuestro pensamiento y nuestro corazón? Un lugar en donde por medio de los mandamientos, del estudio de los mandamientos, de no solo estudiarlos, sino ponerlos por obras, traer eso que es la pureza de un pensamiento puro y de un corazón puro, de un alma pura. ¿Será que Pablo le está diciendo a los corintios, la comunidad tiene que ser como un lugar en donde aquellos que están en oscuridad,
aquellos que se han arrepentido y necesitan sanar su alma, puedan refugiarse en la comunidad de Corintios y purificar su pensamiento y su corazón? ¿Será posible? ¿Será muy posible que, conociendo ahora lo que sabemos del templo y cómo era la perspectiva de los sabios con respecto al templo, será posible que cuando Él les dice, ustedes son templo del Espíritu Santo, le está diciendo, recuerden que si el templo servía para esto, recuerden que esta audiencia conoce los mandamientos, conoce la interpretación de los mandamientos? ¿Será posible que Pablo está hablando en este sentido? Y ahora la gran pregunta, ¿cada uno de nosotros está haciendo su parte? Y como les decía al principio, ¿estamos vivos o necesitamos revivir para que otros vengan? O puedo decirlo de esta forma, y obviamente va a sonar de una forma que conocemos mucho el vocabulario. Necesitamos vivir para traer un avivamiento a los de afuera. Queremos alcanzar a las naciones. Queremos alcanzar a aquellos que no conocen, que sabemos que están arrepentidos, que están en oscuridad, que están en tinieblas. Familia, si yo no vivo, si yo no tengo sanidad, si como dice Maimónides, si yo no he sanado, no voy a conocer ni un poquito del Eterno. Entonces, ¿cómo voy a ir a hablar a otros? ¿Cómo voy a alcanzar a otros? Y eso es bastante interesante, familia. ¿Será posible que Pablo está hablando en ese sentido? Ahora sí, no empecemos a mirar la paja en el ojo ajeno, sino que miremos la viga que hay en nuestros ojos, familia. Porque Pablo no está diciendo a personas particulares, no, sino que le habla a la comunidad en general. Todos ustedes son una representación. No quiere decir que son el templo, sino que son como una representación del templo. O sea que la comunidad debería cumplir esa esencia de lo que era el templo, un lugar donde las personas puedan refugiarse y restaurar su alma. ¿A través de qué? A través de los mandamientos. De que el ejemplo de la comunidad, porque después, verso siguiente, sigue hablando de qué, familia. Si seguimos leyendo Corintios, en el capítulo 7, empieza a hablar de qué. Está hablando de qué, de la inmoralidad. Y él les dice, recuerden que su cuerpo no es suyo. Dios nos dio este cuerpo. Y que obviamente dice, pues Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, si son de Dios, este cuerpo tiene que ser doblegada a la ley del pecado y reinar la ley de Dios, como dice Pablo. Este cuerpo tiene que ser espiritual, pero el ser espiritual no es estar volando, sino ser espiritual es que mi testimonio, lo que yo hago, demuestre que estoy guardando los mandamientos, que estoy arrepentido y que mi vida ha sido transformada, mi realidad ha sido transformada. ¿Qué quiere decir esto, familia? Vamos a estar en este mundo, pero ahora si yo sano mi alma, entonces voy a reflejar los mandamientos en mi vida. Entonces mi realidad va a cambiar y muchos van a querer acercarse a esta realidad. Por eso el mandamiento es el vínculo vivo. Podemos entender como el vínculo vivo entre el Eterno y nosotros. Lo que nos da vida, lo que hace que podamos nosotros acercarnos a Él y procurar tener esta madurez que tenía Moisés para poder estar en la presencia de Dios y poder descender y hablar con aquellos que necesitan. Y hacerlos que vengan y entiendan y enseñarles los mandamientos. Si yo no los vivo, ¿cómo voy a enseñar los mandamientos? ¿Cómo voy a hacer que otros se acerquen a la Torah si yo no los vivo? Y ese va a ser nuestro desafío, familia. En cada uno de estos estudios, sea lo que suceda, caiga, lluvia, se corte la luz, se corte internet, vamos a buscar la forma, como nos pasó recién, que hasta la tecnología no nos ayude, pero vamos a buscar la forma de estudiar los mandamientos, de dedicarle tiempo, familia. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a cosas que no sanan nuestra alma? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos al cuerpo físico? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a las cosas que físicamente nos hacen bien, pero no le dedicamos el tiempo suficiente a nuestra relación con el Padre?
Y la relación del Padre no es solo oración, sino que también conocer sus mandamientos, porque cuando conozco sus mandamientos, conozco su carácter. Miren lo que dice Apocalipsis, capítulo 21, del verso 3 al 4. Alba, ¿puedes leerlo? Para ir cerrando, familia. El estudio y después pasar al tiempito de comentarios y preguntas, familia. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, del verso 3 y 4. ¿Qué dice Alba? ¿Se encuentra la familia Pelo? Si no, bueno, mi hermana Ofelia, ¿puedes leerlo? Sí, claro que sí. 3 y 4. Y yo escuché una gran voz del trono que decía, He aquí, el Mishkan del Eterno está con los hijos de Adán. Él vivirá con ellos. Ellos serán su pueblo y él mismo será su Elohim. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más luto, llanto ni dolor, porque el viejo orden ha pasado. Gracias. Gracias, Verona. Miren qué interesante. Estamos hablando del final de los tiempos. Va a llegar un punto en que va a ser todo restaurado, pero va a haber un tabernáculo, va a haber un santuario, en donde Dios habitará y morará con su pueblo, y Él será nuestro Dios. Y dice que en ese lugar, en esa nueva creación, relacionada a Génesis capítulo 1 y 2, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, como hay en este mundo. Va a ser transformada completamente la realidad. Ahora entendemos por qué es tan importante estudiar el templo, por qué es importante principalmente también estudiar los mandamientos, porque es el instrumento, el cómo podemos nosotros tener una sanidad completa, tanto física como sanar nuestra alma. Y también esto nos ayuda a entender, como les decía recién familia, a que tenemos que estar vivos. Nuestra alma tiene que estar viva. Quizás mi cuerpo puede estar enfermo, pero mi alma tiene que estar viva. Tiene que estar viva, ¿por qué? Porque eso va a hacer que se refleje en mí, por más que yo esté enfermo, y pueda yo alcanzar a muchos y muchos puedan conocer del Eterno. Recuerden, los tiempos, familia, son tiempos difíciles los que vienen y nos tenemos que preparar y tenemos que dedicarle tiempo a sanar este alma para tener vida, para dar vida, familia. En otros términos, tenemos que limpiar nuestra lámpara para alumbrar la luz del Mesías y que muchos vengan a la luz del Mesías. Quizás arrepentidos por lo que hicieron en sus vidas, pero no encuentran un lugar donde sanar su alma. Esa es nuestra función como comunidad. Esa es nuestra función como Israel. Así yo los animo, familia, a que sigamos estudiando los mandamientos y de que realmente podamos ser conscientes, familia, porque ¿de qué me sirve decir que guardo Torah, que estudio Torah, pero no vivo los mandamientos? Es algo en vano, familia. Por eso, ese es el desafío que vamos a asumir, familia. Como comunidad, como líderes, como hermanos, de tratar de entender, de comprender los mandamientos de nuestro Rey. Quizás en este primer ciclo no los entenderemos todos, o estaremos ahí como en un punto como será, no será, será muy posible, pero mientras más lo hagamos, más el Eterno va a ir revelando su palabra y nos va a ir sanando, porque nos va a ir mostrando. Recuerden, el mandamiento es como un espejo para nosotros, en donde nos vemos reflejados y podemos ver qué tenemos que corregir. Si estoy despeinado, si tengo los lentes mal acomodados, tengo la barba desprolija, porque me estoy poniendo yo en el espejo, familia. Y el mandamiento tiene esa función. Así que yo los animo, familia, a que sigamos estudiando, el Eterno nos permita seguir aprendiendo más de sus mandamientos y meditando y conociendo la esencia del mandamiento y cómo aplicarla hoy y poderla vivir en nuestras vidas. Sí, familia, ha sido un gusto compartir este pequeño estudio con los mandamientos y vamos a pasar a los comentarios
y a los que es, sí, los comentarios y alguna pregunta que tengan para hacer y juntos poder seguir aprendiendo, familia. Así que vamos a pasar a los comentarios. Aquellos que quieran hacer un comentario, levanten su manito, abran su micrófono. A ver, permítanme que voy a ver si puedo aquí. Acá está. A ver, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Algo, algún aporte que quieran agregar? Pueden abrir sus micrófonos, familia. Confianza. Mucho para pensar, ¿no es cierto? Wanda levantó la mano, bro. Bueno, mi hermanita Wanda. Sí, mi hermana Wanda, ahí puede reactivar el audio. Ahí está. Ahora, hello, Ahora sí. Shalom, mi hermana. amén, shalom a todos. La verdad que este estudio va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y por eso es que ha habido tanto tropiezo para que se pueda dar. Mm. No, el comentario que quería hacer es con relación a cómo empieza esa parashá de Terumá, que el mismo, el mismo Eterno le pide a, a Moisés que le diga al pueblo que le traigan ofrenda, pero que esa ofrenda la traigan de corazón. Y después le dice, y que me hagan un santuario para que yo habite en ellos. O sea, que primero Él nos está invitando. O sea, como de verdad que uno pues pensando en cómo en el contexto, ¿verdad? Del mundo antiguo, que este Dios de Israel era completamente diferente a los otros dioses cuando nos está invitando, o sea, está invitando al hombre, este, a que nos acerquemos, a que le traigamos una ofrenda de corazón, o sea, sin obligación ninguna, sino que sea el corazón mismo de uno el que desee traerle una ofrenda a él, para que luego le hagamos un santuario porque él quiere habitar en nosotros, en medio de nosotros. Este, Eso pues me ha dejado pensando mucho sobre el Dios eterno, el cual nosotros pues queremos servirle. Eso es todo. Amén. Wow, gracias, mi hermana. Sí, muy cierto. Qué cierto es eso, mi hermana, que el Eterno nos invita a ser parte de la construcción Amén. del santuario. Gracias, mi hermana. Gracias por esa observación, porque sí, es algo increíble. Sí, no hay Dios como Él, y Él nos invita a ser parte. Y también sabe qué, familia, está midiendo en nuestro corazón. El Eterno está midiendo en nuestro corazón. ¿Cuál es la intención? Hermano, Sí, mi hermana. yo también quería comentarle que precisamente hoy yo estaba hablando así con Adonai, con el Señor, y vino esto a mi corazón de que a veces uno eh, pues tiene cosas en el corazón que uno quiere ser libre de ellas. Y yo le decía al Señor hoy, Señor, ayúdame. Y algo que me hizo ver hoy es que a veces nosotros en nuestra mente nos ponemos mucho en este pensamiento de que si las cosas no son como uno entiende que deben ser, pues uno está mal, hay algo mal en uno. Y entonces eso hace que entonces como uno está forcejeando con eso, con la realidad que uno tiene, pues hace que uno, eh, pues a veces hasta entre en angustia, que el Todopoderoso no quiere. Y hoy Él me hizo ver que yo le decía, mira, Señor, no importa en qué estado uno esté,
sea que uno esté en completa sanidad, salud completa o sin salud completa. Lo importante es que esa alma no esté amarrada al dolor ni a la angustia. Y él me lo hizo, fue algo que como que él me lo hizo ver y yo lo cogí para mí. Yo, sí, Señor, gracias te doy porque me estás enseñando. Y ese es el milagro. A veces pensamos en milagros de una manera y el milagro que Dios nos quiere dar es que nuestra alma sea libre para Él. Amén. Amén, amén. Tremendo, mi hermana. Muchísimas gracias por compartir eso, mi hermana. Y Muchísimas entonces, con el estudio hoy, pues yo me he quedado, yo, wow, Señor, gracias. gracias. La gloria y la honra sean para el Eterno, mi hermana. Amén. Así que Gracias. si este estudio va a ser todas las semanas, ¿cómo va a ser? Sí, todas las semanas vamos a estar haciendo, todos los jueves a la misma hora, vamos a estar Amén, Dios haciendo permite. los estudios de cada porción, los mandamientos de cada porción. Hoy arrancamos, estamos en la Terumá, arrancamos con los mandamientos de Terumá. Pero vamos a tratar de cubrir los mandamientos y siempre buscando el cómo puedo yo aplicarlos el día de hoy. ¿Cuál es la esencia del mandamiento? Amén, mi hermana. Muchísimas gracias por el comentario. Mi hermana Verónica Ríos. Adelante, mi hermana. A ver, mi hermana, ahí está. Ahí puedes abrir tu micrófono, mi hermana. Gracias. Ay, no, qué impacto. La verdad es que sí, sí nos llevamos mucho que meditar. Y con respecto a los mandamientos, me queda claro, pues que luego decimos, híjole, bueno, es que mi templo, mi cuerpo, pero lo de adentro, no el estuche, ¿no? Sino mis grandes órganos, él los quiere limpiar, o sea, es que la palabra entra directamente, o sea, viene trabajando en cada uno de nosotros, pero de una manera, primeramente, hasta en el fondo, bien dice la palabra, hasta el tuétano, ¿no? Y la cuestión de estar trabajando en los mandamientos ahorita, de retomar, es porque finalmente nosotros vamos a facilitar ese fluir, ese pues teshuva genuino y ese ticum, porque yo no puedo hablar de un mandamiento o aplicarlo en otra persona si yo realmente no lo he comprendido. Y mi templo, bueno, mi cuerpo es parte del templo que él quiere, entonces es algo tan grande y a veces como que a mí ya me movió muchas cosas. Si yo no lo cuido, bien decía usted, bueno, hay este medicamento, hay ejercicio, hay alimentos. Sí me impacta porque últimamente sí se da mucho la cuestión de los alimentos que han sido manejados y han sido muy procesados. Entonces también la calidad de lo que yo estoy metiendo a mi templo, a mi cuerpo, va a repercutir también y va a ver la forma en cómo yo actúo, tomo decisiones, tal vez si no es la correcta, no comiendo, pues comiendo todo lo que no es kosher, pues entonces yo voy a tener un constante, pues lastimarlo, algo que no es mío, porque el cuerpo, pues a mí me lo prestaron y yo voy a entregar pues yo voy a entregar cuentas, ¿no? De todos. Entonces sí, así me impacta porque me fui hacia esa parte de todo la alimentación, de los químicos, de los mismos medicamentos. Finalmente sí cubren una función en nuestro templo, pero dentro de esa función, pues bueno, va algo que no queremos y a veces traemos efectos que no se desean. Me arregló algunas, pero esas otras no. Ahí es cuando, bueno, lo que no, pues esta parte entra la palabra, porque de verdad a mí me impactó mucho esta cuestión, cómo trabajan los mandamientos en cada uno de nuestros templos. Todos tenemos ese propósito de cuidarlo. Entonces, sí, cuando venimos a la oración, vemos que el templo otra vez y se enferma, se lastima,
pero ay, el Padre es tan bueno que nos vuelve a dar una oportunidad de regresar, tal vez no a ese, de probarnos, ¿no? Nuestro corazón, y no necesariamente con la misma enfermedad, pero nos vuelve a tomar de sorpresa algún daño en mi templo, en mi cuerpo, algún órgano X. Entonces, otra vez, no es porque no he entendido que ahí está un mandamiento y a veces nos cuesta trabajo porque hay quien dice, bueno, es que los mandamientos ya no aplican porque no hay templo. Sí, no aplican. En algunos no hay templo. Más bien, algunos no aplican porque no hay templo, pero los que aplican, pues hay que aplicarlos porque pues los tenemos que conocer. Amén. Así es, mi hermana. Y algo interesante que dicen los sabios también. Aunque no haya templos, si los estudiamos, es como si los pusiéramos por obra también. Amén, amén. Pues Por muchas eso, gracias por no, esta gracias a ti, mi hermana. apertura Muchísimas gracias. tan edificante. Gracias, Gracias mi a hermana. todos. La gloria y la honra sean para el Eterno. Mi hermana Nuria. A ver ahí. A ver aquí. Shalom. Shalom, Nuria. Am, Hace unos días para acá he estado analizando que por más que yo quiera saber hebreo, por más que quiera conocer de la Torá o de la Tanakh, de verdad que si yo no los pongo en práctica, no hago nada con tener tanto conocimiento de la Biblia o de hebreo. Realmente este estudio también me hace recapacitar que definitivamente el día a día hay que vivir la palabra, hay que vivir esos mandamientos tan hermosos que el Eterno nos da, porque a veces a nuestro alrededor hay alguna persona con necesidad y uno se hace la vista gorda, como decimos aquí en Costa Rica, el que no es mi problema, no me afecta. Y definitivamente aquí es donde uno se da cuenta que cuando uno estudia la palabra, cuando uno va estudiando y va aprendiendo sobre los mandamientos, ahí donde uno tiene que ponerlos en práctica. Lo más importante es poner en práctica la palabra, los mandamientos, aunque nos cueste eh, aprender hebreo o conocer cada día más de la Torá, porque es tan profundo todo el estudio de la Torá. Es tan profundo que definitivamente a mí me cuesta muchísimo entender, pero lo que sí he entendido es que si yo no ayudo al necesitado, a la viuda, al huérfano, en base a mi alcance, ¿verdad? Y ahí no estoy haciendo nada. Entonces, porque hay mucha gente que no conoce Torah, pero vive Torah. Entonces, esto me ha dejado a mí esta reflexión hoy. Shalom. Shalom, muchísimas gracias, mi hermana. Sí, es así, tenemos que poner por obra. Y miren, es interesante porque en estas últimas porciones vemos que el pueblo dice, haremos y después escucharemos. Cuando el pueblo habla con Moisés, le dice, haremos y oiremos, Shema, lo que el Eterno dice que tenemos que hacer. Pero ¿qué dice? Primero es hacer y después escuchar, entender. Si no hago, no entiendo. Y obviamente esto va a implicar en que quizás a buenas y primeras no los haga perfecto, pero mientras más los voy haciendo, más los voy poniendo en práctica, más voy aprendiendo y voy entendiendo el por qué. Y por eso siempre que vemos cuando, por ejemplo, Israel estaba al pie del monte Sinaí y dice, haremos y escucharemos todo lo que el Eterno diga. Después más adelante vuelve y repite de nuevo, haremos primero y después escucharemos. Y eso es algo bien interesante porque si no hago, no entiendo, no aprendo. Entonces, es algo que tenemos que hacer, como dice nuestra hermana Nuria. Empezar a hacer lo que entendemos, lo que conocemos.
lo que sabemos, ponerlo por práctica. Y paso a pasito vamos entendiendo. Gracias, mi hermana Nuria. Mi hermana Ana María. Shalom, shalom para todos. Bueno, un poco rondamos todos en lo mismo, ¿no? Pero bueno, vino una palabra a mí que casi siempre la tengo, ¿no? Cuando Moisés está en el mar, que está bravo el mar y bueno, todo, y clama al Eterno, y el Eterno dice, ¿por qué clamas a mí, no? Esa palabra, ¿por qué clamas a mí? Di que ande, o sea, marchen. O sea, ya estaba dada la palabra. Y esa es la palabra del Eterno, ya está dada. Entonces lo que nosotros tenemos, otra vez rondamos, ¿no? Lo mismo, es obedecerla, ¿sí? Pero obedecerla, pero no preguntándonos, ¿y por qué tengo que hacer esto? O por qué no, simplemente hay que obedecerla, sin preguntar por qué. Y una vez que lo obedecemos, viene la bendición, porque el Eterno primero quiere, ¿qué quiere? Que lo escuchemos, la obediencia, y eso va a hacer que lo conozcamos más, y vamos a ver la mano de Él, vamos a ver el actuar en nuestra vida de Él, ¿no? Y eso va a hacer que lo conozcamos más a Él, porque tenemos que conocer el carácter del Eterno. Y como nosotros venimos, muchos vienen ya conociendo algo de la palabra, otros no, viene el alma herida, el alma viene lastimada, y no solamente por las comidas o por todo, sino viene lastimada por cosas emocionales, sentimentales, viene muy lastimada. Entonces el Eterno, ¿qué es lo que quiere hacer en nuestra vida? Restaurar. ¿Y cómo se restaura? Por la palabra, por el estudio. Y ahí vamos restaurando el alma y vamos sanando nuestra alma. Yo por lo menos lo vivo y lo viví así. Cómo se sanó, que a veces me pongo a pensar, porque nunca nos va a borrar, Dios no nos va a borrar, Elohim no nos va a borrar lo que pasamos, sino lo recordamos sin dolor, es recordar sin dolor. Y bueno, y es hermoso porque en todo el tiempo nosotros podemos recordar y decir cuántas cosas hizo Elohim en mi vida, paso a paso, día a día, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque yo me puse en la brecha y me puse en la obediencia. Eso es así. Así que bueno, eso quería decir. Gracias, mi hermana. Muchísimas gracias por ese comentario. Es muy cierto. Tenemos que hacer, como Moisés le dijo, el ejemplo que nos diste, hay que hacer. Por eso el pueblo también entendía, haremos y oiremos. Y algo bien interesante y algo que yo compartí hace un tiempo, con lo que decías, mi hermana, con respecto a lo que es el pasar tiempo en el estudio, en la lectura, en conocer al Eterno. Miren, hay un estudio que hizo el Centro de la Biblia en Yemen, el CBE, que es un desafío, que es un estudio que se llama el desafío de los 4 días leyendo la Biblia. Hicieron un grupo de ensayo en el cual había casi 40.000 personas, en los cuales el desafío fue que esas personas de entre 18 y 75 años leyeran la Biblia 4 días seguidos. Solamente leer la Biblia, familia. Y dice que los resultados fueron increíbles. Lo que era el sentirse solo cayó un 30% en las personas. El problema de ira disminuyó un 32%. La amargura en las relaciones cae un 40%. El alcoholismo disminuyó un 57%. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la inmoralidad, bajó un 68%. Sentirse espiritualmente estancado disminuyó un 60%. Ver pornografía cayó un 61%. Y el desafío fue solamente leer la Biblia. Aquí tenemos un experimento, podemos decir científico, que valida lo que hemos estado hablando y lo que nuestra hermana Ana estaba compartiendo, de la necesidad de hacer, de pasar tiempo en oración, pasar tiempo en estudio. Y lo que más me sorprendió en este estudio, que lo primero que cae en porcentajes abismales, en grandes porcentajes, todo lo que tiene que ver con la inmoralidad. Pero aquellas cuestiones que están relacionadas con el alma, como la soledad, la ira,
la amargura, están entre un 30 y un 40%. ¡Wow! Es importante ocuparnos de sanar nuestra alma. Y la solución la tenemos en nuestras manos. Aprender los mandamientos. Y paso a pasito iremos sanando nuestra alma. Como decía nuestra hermana, muchas veces venimos al Señor con heridas por distintas circunstancias. Heridas que han llegado hasta nuestra alma. Pero ahora el Eterno nos da la bendición de que si ahora nosotros decidimos, somos nosotros los que decidimos, pasar tiempo con Él, conocerlo a Él, es el mejor remedio para sanar nuestra alma. Gracias, mi hermana Ana, por ese comentario y me trajo justamente este estudio que me pareció que complementaba con tu comentario. Muchísimas gracias, mi hermana. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo más. Si no, ya ha pasado un poquito el tiempo, ya son aquí las 12 de la noche. Agradecido, mil agradecido, familia, con ustedes por la paciencia. Mil disculpas por los problemas técnicos. Vamos a trabajar en solucionarlos para el próximo estudio. Y agradecidos con el Eterno por la bendición principalmente de poder compartir este tiempo de estudio juntos. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio de la Biblia en su contexto y los mandamientos. Vamos a empezar a restaurar nuestra alma. Así que familia, muchísimas gracias. Aldo, no sé si quieres agregar algo más, que abriste el micrófono. Vean, bro, era porque me había quedado pensando el otro día acerca del que habíamos hablado acerca del templo y de la manifestación que hubo como ser en el Mishkan, ahora en el tabernáculo, luego en el primer templo, y luego en el segundo templo habíamos dicho que no hubo una manifestación como en los dos primeros. Y después pensando yo en Pentecostés y relacionando con Corintios, que somos templo de Dios, y el Ruach, y que vimos que desciende como un fuego, y descienden sobre las personas, son los discípulos. Y hubo un viento recio, dice, y que se amontonaron personas y no sabían lo que era. Entonces digo, pucha, ¿será esa la manifestación a partir de ese momento, digamos, cu- como templo, digamos? Y me quedé ahí pensando y tiene un mensaje, ¿viste? Para decir, pucha, ¿no será también la manifestación como que ahora diciéndole al Eterno eh, que somos morada nosotros del Espíritu? Y también meditaba que Pedro haber negado al Mesías, eh, de haber luego no querido evitar, él querido evitar la crucifixión del Mesías también, que el Yeshua se enojó y se aparte de mí, Satanás. La misericordia del Eterno para que haga teshuva, un arrepentimiento, y luego que descienda el Espíritu sobre él. Mm, y bueno, era eso, digamos, que estaba, había meditado, no sé si podrá ser o no. Seguramente habrá tenido un estado de pureza moral y un estado de pureza ritual, justo, digamos, como para que habite el Espíritu de Dios. Amén, mi hermano. Sí, muy posible. Y es interesante porque no consideramos eso cuando se manifestó el Espíritu, ese viento, esas llamas de fuego en Pentecostés. El lugar donde estaban en el templo. Y para estar ahí, para que esa manifestación se dé, se tenía que haber hecho las cosas de acuerdo al modelo. Pureza ritual, pureza moral, personas que estaban listas para generar un impacto en las personas que estaban a su alrededor. Y si Personas, claro, claro, ahora sí, nosotros podemos analizar, decir, luego que ellos dice, eh, varones hermanos, no estamos ebrios como ustedes dicen, da el sermón Pedro y dicen, ¿qué debemos hacer? Y arrepiéntanse y bautícense. Entonces ritualmente seguramente estaban puros al estar en el templo, pero faltaba el teshuvá, el arrepentimiento, para que sean bautizados con el Espíritu Santo.
eh, que se llene con el Espíritu Santo. Entonces, como me parece que tiene como medio sentido. Sí. Sí, es muy posible, mi hermano. Wow, gracias por esas conexiones y ese comentario, mi hermano. Mucho para seguir aprendiendo y siguiendo esta línea de conocer los mandamientos. Gracias, mi hermano. No, bro. Amén. Bueno, familia, ha sido un gusto. Si no hay más nada, recuerden, Ahí está, próximo jueves. está ¿Sí? Joel, bro. Joel, amén, Joel. Joel o Esther, cualquiera de los dos, no sé. Sí, buenas noches. Es muy interesante todo lo que estamos hablando. Ha sido un tema que ha salido en conversaciones últimamente entre muchas personas que hemos hablado. Eh, me da mucha curiosidad también saber, porque, ¿qué significa exactamente la palabra teruma en cuanto a esta porción? Es una pregunta. ¿Qué significa la palabra teruma? Terumá es, como podemos entender, como una ofrenda especial. Podríamos, como por hablarlo más simple, ¿no? Es una ofrenda elevada. O sea, es una Sí. ofrenda única que tiene el propósito, por lo que podemos entender, de probar el corazón del pueblo. Mm. Entonces, todo o sea, como que todo se conecta, ¿no? Porque también en la palabra habla de que las ofrendas que suben son las oraciones de los santos, o sea, como el incienso que sube como un aroma, son las oraciones que estaba hablando de orar, pero también entonces las ofrendas y los sacrificios tienen que ver con restaurar el alma, porque cada uno de ellos tiene que tener con la relación con el Eterno, con la relación entre uno y el otro, o sea, si es de paz, si es de agradecimiento, no sé. Entonces, exactamente todas las funciones de todo. Y me está muy curioso porque en algún momento escuchamos la enseñanza de que la construcción del templo en sí, o por decir así, el tabernáculo, parecía como decir así, si lo vemos de un satélite, parecía como la forma de un cuerpo humano, ¿no? Entonces, pues de ser así, por decirlo así, donde está el atrio, donde se ponían todos los sacrificios, ¿qué parte del cuerpo vendría siendo esa? Sino la parte que tiene que ver con la moralidad y la purificación moral, ¿no? Entonces, no sé, muchas cosas me vienen a la mente así como que todo se conecta, de todo se conecta. Pero sí, es muy interesante porque entonces, porque la conversación últimamente es que muchas en las sendas cristianas, muchas personas se están dedicando a 5 pasos para ser más, no sé, ¿cómo es la palabra? Eh, eh, por Libres, decir así, sanos, para aprender a tener más. ¿Cómo? libres, sanos. Me, sí, no, sí, ellos tienen como que estos 5 pasos, 10 pasos para esto y esto y lo otro, para tener más compasión, o sea, aprender estas cosas, porque no están leyendo la Torá. O sea, ellos saben que tiene que ver algo con cambiar su manera de ser, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué les falta? Si van y leen, pues van encontrando, ¿verdad? Lo que les está faltando. Pero no, pues se van a libros de cosas que la gente ha escrito para llegar a ser, pues, ese tipo de personas, ¿no? Pero no sé, yo sé que el Padre siempre hace muchas cosas para conectarnos todos, ¿verdad? Pero me estuvo bien interesante ¿cómo se dice? El estudio que está empezando, porque, pues sí, leemos muchas cosas que hablan en la palabra que no tengamos raíz de amargura, pues que no tengamos falta de perdón, y muchas de estas enfermedades, muchísimas de las enfermedades que pueden matar hoy por hoy, muchas de las raíces vienen por emociones así, ¿no? Entonces, todo se complementa, ¿no? Muy especial, el Eterno todo lo conecta, nada está fuera de su mano, ¿no? Me gustó mucho el estudio, se lo voy a agradecer. Eh, un comentario que también escuché, que fue el reto más grande que el Eterno tuvo, no fue sacar al pueblo de Egipto, sino sacar a Egipto de su pueblo. O sea, la manera de ser. Entonces también en otro estudio que en el libro de Estel, cuando Estel logró que se eliminara a Hamán, ¿verdad? Eh, los, los 10 hijos de Hamán, Amón o Amán, como se diga el nombre de él, en el idioma creo que era persio, esos nombres tenían significados que eran como burlones a lo que es tener un carácter
en cuanto a cómo es Elohim, ¿no? Y por eso fue que ella decidió que también eliminaran a todos los hijos, porque el mensaje que ellos mandaban en sí era como mofándose de lo que es tener el carácter como el Eterno, ¿no? Entonces, y también que dice que que elimine todo lo que tiene que ver con Amalek, ¿verdad? Y Amalek tiene eso, ese carácter de que es lo contrario de ser justo y ser recto, todas esas cosas, pero pues sí, muy interesante, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Esther, ha sido un gusto y como siempre les digo, la gloria y la honra para el Eterno y que cada día podamos esforzarnos, familia. Tenemos que hacer para poder entender, para poder oír, para poder conocer a nuestro Eterno. Así que familia, los animo a que sigamos en este proceso de conocer los mandamientos, de ponerlos por obra y paso a pasito vamos a ir viendo cómo vamos encontrando el sentido y vamos a empezar a vivir los mandamientos, entender lo que es, por ejemplo, qué es Shabbat, qué es el comer limpio, que no solamente un mandamiento, algo que voy a ir tachando en una lista, lo hice, no lo hice, lo hice, lo hice, lo hice, no, hay algo más y el Eterno nos permita, ciclo a ciclo, paso a paso que demos, seguir aprendiendo más de sus mandamientos y el propósito por el cual nos los dio. Así que, familia, gracias. No sé si no hay algún otro comentario. Sí, el último, bro, y Dale, mi que, hermano. vamos, que seguramente hay muchos mandamientos que son para la tierra de Israel. Ajá. Y bueno, y muchos van a decir, pero es para la tierra de Israel. Pero cuando estemos en la tierra de Israel, vamos a saber cómo manejarnos en la tierra de Israel. Así es. Entonces, y vamos a comprender cómo se maneja el pueblo a través conociendo el mandamiento, como bien decías, conociendo el carácter del Eterno. Así es. Muy cierto eso, mi hermano. Y por eso tenemos que prestarle atención a cada uno de los mandamientos. Así es, mi hermano. Muchísimas gracias. Bueno, familia, ahora sí, muchísimas gracias por unirse. Nos vemos el próximo jueves con una clase más de Restaurando el Alma. Recuerden, como base, Salmo 19. Un abrazo grande, familia. Nos vemos. Shalom.